Exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y ya estamos en el tiempo favorable de Cuaresma. Tiempo de renovación, tiempo de cambio, tiempo de acercamiento a ese que es vida, que es promesa del Padre, que es salvación, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y qué bueno que tengamos este tiempo, esta oportunidad para compartir un poquito acerca de lo que significa la Cuaresma y también, pues, por supuesto, responder a sus muchas preguntas. Y doy gracias a Dios por todos ustedes que nos llaman, que nos escriben, y a todos ustedes que comparten con nosotros a través de sus televisores y a través de sus medios electrónicos, pues la oportunidad de compartir la palabra de Dios, la fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Hoy tenemos un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, pero antes de hacer absolutamente nada, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre amantísimo, Padre que deseas lo mejor para nosotros, porque nos amas sin límites. Padre Señor, gracias por este tiempo santo de Cuaresma, por este tiempo de desierto espiritual, no para vivir tristes y amargados y deprimidos, pero para tener un espacio de encuentro contigo, Señor. Es en el desierto donde podemos reflexionar un poquito mejor, sin la bulla de todos los días, sin las preocupaciones y tensiones que muchas veces nos impiden tomar tiempo para estar contigo. Señor, que este tiempo de Cuaresma, estos 40 días, de verdad sea un tiempo de renovación espiritual, un tiempo de disciplina en el mejor sentido de la palabra, un tiempo a través del cual vamos a poder ser mejores cristianos, ser discípulos de Jesús de una forma más completa, más total, más real, más palpable, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que este sea un tiempo de gracia, para que este sea un tiempo de bendición para nosotros y para nuestros seres queridos también. Yo te pido muy especialmente, Padre Santo, con todo mi corazón, que tú bendigas a este hijo que está viendo este programa, Señor, que está escuchando estas palabras. Satura, Señor, su corazón, satura su espíritu, satura, Señor, todo su ser, de la presencia y el poder de tu Espíritu Santo, que es amor. Y que en la misma forma en que nuestro Señor Jesucristo fue impulsado por el Espíritu, por tu Espíritu al desierto, que también, Señor, este hijo tuyo, impulsado por el mismo Espíritu, vaya a un encuentro más definitivo y poderoso con Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Bendice a esta hija, Señor, que tanto tú amas. Sana, Señor, sus dolencias. Levántala, Señor, de cualquier situación que le esté aplastando, que le esté lastimando en estos momentos. Y dale, Señor, el deseo de un encuentro más fuerte, más poderoso, más auténtico con Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, especialmente en este tiempo santo de Cuaresma. Que haga tiempo en su vida, Señor, para alimentarse de tu palabra, para estar contigo en oración, Señor, para tomar tiempo para hacer obras de misericordia, especialmente aquellos que tocan a la puerta de su corazón pidiendo una mano que le ayude, Señor, en su momento de necesidad. ¿Cuánto podemos hacer, oh Dios, para acercarnos a ti, fuente de vida y salvación eterna? Prepáranos, oh Dios, con tu poder, con la fuerza de tu presencia, mi Dios, en nuestras vidas, para que podamos, como decía Juan Bautista, disminuir, para que seas tú, mi Dios, quien aumentes en nosotros y tomes finalmente control de nuestra vida, de nuestro ser, y nosotros libremente entregándonos a ti podamos descubrir realmente el propósito de nuestras vidas, que eres tú, mi Dios.
santifícanos, levántanos, oh Dios, sánanos, Señor, restáuranos, Señor, y sobre todo, llena a tu hijo, a tu hija, llénanos, oh Dios, en este tiempo santo de Cuaresma, de ti, mi Dios. A ti la gloria, Padre Santo, a ti la honra en Cristo Jesús, Padre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por Yolanda de Boston, que pide oración por las fuertes necesidades de Mónica, Rosa, Isabel, Rosa, Ernesto de la Cruz, para que el Señor tenga piedad y misericordia de todos ellos, que el Señor los bendiga en abundancia hoy siempre. Quiero pedir muy particularmente por Estados Unidos, por México, por nuestros países de América Central, de América del Sur, particularmente aquellos que están sufriendo situaciones difíciles, ya bien sea por parte del gobierno o por catástrofes que han habido últimamente. También muy particularmente tenemos en el corazón el Caribe y muy especialmente en el corazón tenemos a Puerto Rico todavía, que están sufriendo las fuerzas devastadoras del huracán María particularmente. Pedimos al Señor por todos y cada uno de ustedes. También pedimos por la paz en el oriente, tanto cercano como en el oriente lejano. Pedimos paz en tantos países de Europa. Pedimos por la conversión, particularmente en este tiempo de Cuaresma, de todos los seres humanos, para que un día, al nombre de Jesús, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, toda rodilla se arrodilla al nombre de Jesús y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria de nuestro Padre Dios. Damos gracias al Señor por Marta Gavilán de Virginia, que en acción de gracias por su hija Galicia Castillo, que se encuentra bien, benditos a Dios de salud, y agradece al Padre Pedro por la oración que hizo por ella con todo gusto. En unión está la fuerza, ¿verdad que sí? Pues muchísimas felicidades. Por Rebeca de Guanajuato, que pide por su salud y por su economía también. Que Dios te bendiga, Rebeca, y que el Señor abra las puertas que Él quiere para ti, para mayor gloria de Él y para beneficio tuyo y de tu familia. Y Maritza Manrique de Boston pide oración por la sanación de Valentina, también por todos los miembros de la familia. Le pide a Dios que Dios bendiga su matrimonio, que el Señor los bendiga en abundancia. Hoy siempre también quiero pedir por Roberto Galvez, que me pidió. Él tiene una situación difícil con su pequeña niña que está debatiéndose entre la vida y la muerte, que con el beneplácito de Dios, con la voluntad de Dios, esta niña pues se recupere de salud y puede estar perfectamente bien para la gloria de Dios. Así lo pedimos y así lo creemos y lo proclamamos cierto. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte de este servidor en la página de Facebook, que el Señor los bendiga en abundancia y supla todas y cada una de sus necesidades. También queremos recordarles que la página del Padre Pedro, el Padre de este servidor, es facebook.com, en facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Tengan mucho cuidado, por favor, con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Nosotros no hacemos eso y nunca lo haremos tampoco. Así que, con esto en mente, pues quiero felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por este grandioso, maravilloso, fabuloso tiempo de Cuaresma. Y lo digo de todo corazón, hermanos, porque si realmente nosotros utilizamos este tiempo que el Señor nos da a través de su iglesia, a través de la Iglesia Católica, vamos a tener un despertar como nunca antes. Vamos a poder encontrarnos así como que en una forma muy particular, muy hermosa, muy poderosa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para eso necesitamos disciplina, hermanos. De la misma forma que aquellos que están un poquito gorditos, pues tienen que hacer disciplina, ¿sí? Tienen que ir al gimnasio más regularmente, tienen que comer comidas más saludables. Aquellos que están enfermos, pues tienen que tomar los medicamentos que los médicos le mandan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues también nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, tenemos que disciplinarnos para poder alcanzar la victoria final, que es unión con Cristo Jesús. Y no solamente cuando estemos en el cielo, pero desde ya, ¿por qué no? Poquito a poco, pasito a pasito, encaminar nuestras vidas en el camino de Jesús, al fin y al cabo, que es el camino del amor. Es el camino que Dios quiere para nosotros, para ti, para mí y para el mundo entero. La palabra Cuaresma, ¿saben qué significa? Significa 40.
¿Y por qué 40? Porque para los judíos el número 40 era número de cambio. Cuando se cumplían los 40 días o los 40 años, pues era un tiempo de cambio, un tiempo de renovación. Jesús dice la palabra de Dios que después de ser bautizado por Juan en el río Jordán, se va impulsado por el Espíritu Santo y está 40 días y 40 noches en el desierto. Y dice la palabra de Dios, enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Jesús no iba solo, Jesús iba lleno, Jesús iba colmado, Jesús iba transportado en los brazos del Espíritu Santo. Jesús como humano, Jesús como ser humano, como tú y como yo. Acuérdense que en Jesús hay dos naturalezas, la humana y la divina. Y Jesús va lleno del Espíritu Santo, va al desierto. Y va al desierto pues para tener un tiempo a solas con Dios. Sí, Jesús buscaba momentos especiales para estar con Dios. Y es en el desierto donde Jesús es tentado por Satanás. A veces cuando tú y yo tratamos de acercarnos a Dios es cuando encontramos más obstáculos, ¿verdad? Encontramos más tentaciones, encontramos más momentos para dejar la búsqueda de Dios, para dejar el deseo de unirnos a Dios, porque tenemos estas otras cosas que se convierten en problemas, en dificultades, en trampas que pone el mismo demonio para que nosotros no sigamos buscando ese que es la perla, que quien lo tiene todo y nada le falta, que es Jesús el Señor. Pero Jesús estuvo 40 días ahí. ¿Por qué? Porque después de esos 40 días Jesús iba a comenzar una vida nueva. Jesús iba a comenzar su vida pública, su vida de predicación, su vida de sanación, su vida de reconciliación, sí, su vida de salvación. Y en este tiempo de Cuaresma, 40 días, el Señor también nos pide a nosotros que a través de nuestra disciplina, a través de nuestras oraciones, y ojalá que tengamos tiempo para orar un poquito más, a través de la recepción de los sacramentos, particularmente la confesión y la Santa Eucaristía. Si vamos a misa una vez a la semana, ¿por qué no ir 2 veces? ¿Por qué no ir 3? ¿Por qué no ir 4? ¿Por qué no ir 5? O tal vez, ¿por qué no ir 7? Si nosotros, por ejemplo, hacemos obras de caridad de vez en cuando, ¿por qué no fijarnos una meta y hacer obras de caridad por lo menos una vez a la semana? Alguien que realmente necesite. Alguien que pueda usar algo de lo que nosotros tenemos, ya bien sea en lo material o en lo espiritual. A veces un solo Dios te bendiga. A veces un solo Dios está contigo. A veces una sola palabra como ten fe es suficiente y es como que la dádiva de lo que somos nosotros a otras personas para que esas personas se sientan apoyadas y fuertes en su caminar en búsqueda de Dios. Entonces en este tiempo de Cuaresma podemos hacer muchas cosas. Se habla del ayuno, ¿verdad? Se habla de la abstinencia y está bueno. Pero el ayuno no solamente de dejar de comer cosas, pero el ayuno de dejar de tener actitudes negativas que no son de Dios. Actitudes pecaminosas que definitivamente no son de Dios. Situaciones en que podemos cambiar y mejorar a través de una disciplina en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para nosotros poder acercarnos más de nuevo a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. A mí me gusta mucho una historia en que relata que este magnate en Estados Unidos tenía un negocio pero fabuloso. Y para la operación de todo ese negocio tenía una enorme computadora que costaba $12 millones. Imagínense ustedes si Marisela Hasbun pues tiene una computadora que le costó $3,000 y ella pues súper contenta con su computadora. Esta computadora costaba $12 millones. Y el caso es que un día se rompe. Pues nada es perfecto, solamente Dios, ¿verdad? Y el caso es que este hombre llama al mejor ingeniero que puede encontrar para que le mire su computadora. Y el ingeniero va y empieza a revisar el teclado, la enciende, hace unas cuantas cosas ahí, se habla a sí mismo, apaga la computadora, agarra un tornillito que tenía en el bolsillo, aprieta un desarmador que tenía en el bolsillo, aprieta un tornillito, vuelve a encender la computadora y perfectamente estaba trabajando. Y aquel dueño de aquel negocio enorme, pues estaba súper contento. Y le dice al ingeniero, ¿cuánto le debo? Y el ingeniero le dice, $1,000. $1,000 simplemente por apretar un tornillito.
a ver, deme la factura. Bueno, pues le da la factura y decía, $1 por apretar el tornillo y $999 por mi conocimiento. Aquel hombre había pasado mucho tiempo estudiando, se había disciplinado mucho para poder alcanzar el éxito que tenía. Y por eso cobraba $999 por su trabajo y $1 por el tornillo que arregló. Qué bueno que nosotros podamos decir un día, hemos alcanzado el éxito, hemos alcanzado la meta, nos hemos disciplinado en lo espiritual y hoy día podemos decir que hemos alcanzado el más grande de los tesoros, la perla más hermosa y más preciosa, que al fin y al cabo quien le tiene, lo tiene todo y nada le falta, que es Jesús el Señor. Que tengamos una muy feliz y bendecida época de Cuaresma. El número a llamar es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a su segmento de este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Aida de Kansas City vía telefónica. Aida, ¿me escuchas? Sí, Padre, ¿cómo está? Lo escucho muy bien. Muchísimas gracias, Aida. Muchísimo, pues muy bien, feliz de estar con ustedes. Adelante con tu pregunta, por favor. Mire, yo le quería preguntar, que luego hay personas que dicen que sí pueden y otras dicen que sí pueden. Una es su pregunta y otras dicen que sí, dan su opinión, que sí pueden comulgar las personas que están con discapacidades, aunque no han hecho su primera comunión. Yo les digo, la verdad, yo no les sé contestar. Pregunten a alguien indicado para eso. Sí, pues... Sí, porque como ellos no oyen o no pueden hablar... Entonces, que tienen derecho también a comulgar, aunque no hayan hecho su primera comunión. Les digo, ahí sí yo no les puedo contestar nada, sí. Pregunten. Bueno, la primera vez que uno recibe la comunión, esa es la primera comunión, ¿no es cierto? Pero hay diferentes tipos o diferentes niveles de discapacidad física o intelectual, en fin, ¿verdad? Eso hay que ver en lo personal cada cual. Yo trabajé por mucho tiempo con sordos y mudos, y también sordos, mudos y ciegos. Es decir, estas personas estaban en completa oscuridad y tú dices, bueno, ¿y cómo comunicarse con esas personas? ¿No? Pero siempre hay un medio para podernos comunicar en alguna forma con estas personas que tienen y aún serias discapacidades físicas. Y la forma era a través de los signos, las letras en la palma de la mano. Entonces hay muchas formas para poderse uno comunicar con este tipo de personas, con estas necesidades particulares. Yo sí creo que es importante en cuanto se pueda, pues tratar de formar a las personas en el conocimiento de lo que Dios nos quiere dar en la Santa Eucaristía. Y porque nos ama tanto, pues nos quiere dar lo mejor y lo que nos da es al fin y al cabo pues su propia vida. Entonces, yo lo que creo que se debe hacer en el caso que tú te estás refiriendo es hablar primero que todo con la familia que tiene esa situación y ver hasta qué punto, hasta qué grado esa persona tiene discapacidad física o intelectual, o en fin, ¿verdad? El tipo que tenga. Hablar con el sacerdote, explicar la situación y a ver qué es lo que él recomienda. Pero siempre hay alguna forma, aunque sea muy sencilla, de comunicar el amor de Dios. Entonces, ¿por qué no tratar, verdad? Para que esa persona cuando reciba la Santa Eucaristía, al menos esté consciente del regalo maravilloso que se recibe en la Santa Comunión. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias por tu pregunta y espero que en alguna forma pues hayas recibido respuesta. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, he leído varias veces las últimas palabras del libro de Ruth, del versículo 18 al 22.
Me confunden, ya que es muy diferente a lo que se dice en el libro de Reyes. Siempre he sabido que Salomón fue el hijo del rey David. En mi Biblia latinoamericana y la de Jerusalén, los mismos versículos dicen que Salomón fue hijo de Nazón. Le agradezco su respuesta. Soy católico y me gusta leer la Biblia y aprender. José, El Paso, Texas. José, felicitaciones. Yeah. Qué bueno que estés estudiando la Biblia, que estés profundizando en la palabra de Dios. José, tú estás hablando como si solamente hubiera un Salomón en toda la historia de la salvación. Es decir, es igual que pensar que hay un solo Pedro, ¿no? O que hay un solo José. Pues eran más de uno, definitivamente. Si vamos al libro de Ruth, que aquí lo tengo delante de mí, en el capítulo 4, versículo 20 al 22, vemos cómo se establece una genealogía que llega hasta el rey David. No te voy a leer todo, simplemente comenzando con el versículo 20. Dice, Aminadab era el papá de Naasón, y Naasón fue el padre de Salomón. Ese es el Salomón que tú estás hablando. Dice, Salomón fue padre de Boz y de Obed. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue el padre de David. Y acuérdate que David fue el padre de ¿quién? De Salomón, pero este fue el rey Salomón. Entonces, el Salomón del que tú hablas es el tatarabuelo del rey Salomón. Así que son dos Salomones diferentes. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, vemos también una genealogía, y esta viene desde Abraham hasta José. ¿Por qué? Porque San Mateo quería establecer claramente que no solamente Jesús era descendiente de David, pero que Jesús era descendiente de Abraham. Entonces, por lo tanto, aquí comenzamos en el versículo 5, de nuevo, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así: Salmón fue padre de Boz y Rahab, su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón, y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Pues ahí vemos cómo son de nuevo dos Salomones, dos Salomones diferentes, el rey Salomón y otro rey que fue el tatarabuelo de quien tú te refieres. Así que esperamos que esto te haya ayudado, y de nuevo, pues muchísimas felicidades por estar profundizando en la palabra de Dios, que así lo sigas haciendo, particularmente en este santo tiempo de Cuaresma. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en Mateo 4, versículos 18 al 20, dice que Jesús llamó a Simón y Andrés para que lo siguieran, mientras ellos echaban las redes en el mar. Sin embargo, en Juan, capítulo 1, versículos 41 al 42, hace referencia a que Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo, encontramos al Mesías, y se lo presentó a Jesús. ¿Por qué difieren los relatos que hablan del mismo hecho? Cristal. ¡Wow! Otra estudiosa de la Santa Biblia. Muchísimas felicidades, muchachos. Están haciendo muy buen trabajo. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 41 al 42, vemos que Jesús es bautizado en el río Jordán. Jesús está en el área de la orilla del río Jordán, muy diferente a la orilla del mar de Galilea. Son dos cuerpos de agua diferentes totalmente. Y ahí es donde Juan Bautista está bautizando. Y ahí es donde Juan Bautista señala a Jesús y dice, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios, versículo 37 en adelante, el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan, dice, dos de los discípulos, ¿discípulos de quién? Discípulos de Juan, oyeron decir esto, ¿a quién? A Juan. ¿Decir qué cosa? Que ahí iba el Cordero. Es decir, que ahí iba el que iba a quitar el pecado del mundo. Y dice la palabra de Dios que siguieron a Jesús. No se convirtieron en discípulos de Jesús en ese momento. Es decir, Jesús no los llamó a ser discípulos en ese momento. Simplemente fueron a ver, a estar un tiempo con Jesús, a compartir
un tiempo limitado con Jesús. Jesús se volvió a ver a los que lo seguían y le preguntó, ¿qué buscan? Y contestaron, Rabí, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo, vengan y verán. Solamente eso. Es decir, es el primer paso en el camino hacia el discipulado, el acercarse a Jesús, el querer conocer un poquito más de Jesús. Después tendrán que tomar su decisión si lo quieren seguir como discípulos o no. Si nosotros vamos entonces al Evangelio según San Lucas, vamos a ver aquí, Evangelio según San Lucas, fíjense que es muy parecido al Evangelio según San Mateo. Yo quiero que ustedes estén conscientes de que en aquellos tiempos no habían grabadoras. Porque a veces dicen, bueno, ¿y por qué el pasaje de Mateo y el pasaje de Lucas no son exactamente igual? Porque cada uno va a dar la forma en que percibió a Jesús y lo que Jesús hizo, con sus propias palabras. Claro, inspirado por Dios, definitivamente, pero al fin y al cabo, con su propio filtro de experiencia. Y aquí dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 19, Jesús los llamó, síganme y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y los siguieron. Lucas es mucho más explícito cuando habla acerca del llamado de Jesús a ser sus discípulos. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, nos dice que estaban pescando. Aquellos hombres no habían pescado nada en toda la noche y la mañana siguiente pues estaban arreglando las redes. Arreglar las redes significa en una forma muy particular darse por vencido. ¿Cuántas veces en nuestro caminar con Dios no tenemos la tendencia de darnos por vencido? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús se sube a una de las barcas. ¿La barca de quién? De Simón Barjona, que después va a ser conocido con el nombre de Pedro. Y empieza a predicar Jesús, se sienta. Todo rabino, todo maestro de la ley se sentaba cuando iba a predicar a las multitudes, porque el sentarse implicaba que él tenía autoridad para hablar en ese momento. El caso es que cuando termina de hablar, le dice a Simón Barjona y a los demás, echen la barca a mar adentro, llévenla a mar adentro. Es decir, tomen el riesgo, arriésguense. Y te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Arriésgate a acercarte al Señor. Y a nosotros nos dice particularmente en este tiempo de Cuaresma, arriésgate a disciplinarte, a dejar todo lo que te impide ser de Cristo Jesús y a poner a Jesucristo como Señor y como dueño de tu vida. Tremendo. ¿Y qué hicieron estos? Pues estaban temerosos. Pero Jesús le dice a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Y enseguida llevaron sus barcas. ¿Quiénes? No solamente los que estaban en la barca de Simón, pero también los que estaban en la otra barca. Lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Eso ya es ser discípulo, dejarlo todo. Lo primero fueron a ver nada más, a curiosear, a estar un tiempo con Jesús. Lo segundo, ya una llamada concreta. O me sigues o no me sigues. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Comenzaron a ser discípulos de Jesús. Ahí ven la diferencia entre el ser espectador, en este caso de Jesús, y ser un discípulo de Jesús, que al fin y al cabo es lo que Jesús hace con ellos y quiere hacer contigo y conmigo también. Tenemos vía telefónica a Emelina, del estado de Virginia, esperando pacientemente. Emelina, ¿me escuchas? Sí. Dios te bendice, Emelina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Adelante, por favor. Sí, Padre Pedro, yo tengo una pregunta. La pregunta es, yo he conversado con varias personas y me dicen que la Virgen no tuvo solo un hijo, y yo siempre, bueno, como no leo mucho la Biblia porque prácticamente yo pues no fui a la escuela, no puedo leer mucho, pero lo poco que he conocido yo entiendo de que no ha tenido más hijos, pero cuando he tenido encuentros así con personas, me dicen que la Virgen tuvo más hijos, que cuando... Emelina, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que María Santísima tuvo más hijos? Se habla de los hermanos de Jesús, pero no de los hijos de María. ¿Cierto? Sí,
ellos dicen que está en Marcos. No me acuerdo qué capítulo es, pero en Marcos. Y por cierto, una señora que es evangélica, bueno, es mi amiga y llegó a la casa y me comentó todo eso y me sacó a leer y me dice, mire, aquí dice, cuando hay una palabra que dice, cuando María le dice, ahí tu madre, le dice a Juan. Y no me recuerdo cuál es el otro discípulo. Aquí te lo voy a decir, mira, es decir, le dicen, ahí está tu madre y están tus hermanos, ¿cierto? Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Y quién fue de todas la que escuchó con más ahínco la palabra de Dios y la puso en práctica? María Santísima. Es decir, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Los discípulos de Jesús. ¿Y cómo sabemos que los hermanos de Jesús son los discípulos de Jesús y no son los hermanos biológicos de Jesús? Vamos entonces al Evangelio según San Juan. El capítulo, vamos a ver aquí, capítulo 20, cuando Jesús se le aparece a María Magdalena. Fíjense qué cosa tan interesante. El versículo 16 en adelante, sí, dice, Jesús le dijo, María. Ella se da vuelta y le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos. ¿Escuchas? Vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. ¿A dónde fue María? A los hermanos de Jesús. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Aquí lo dice, María Magdalena se fue y dijo a los discípulos de Jesús, he visto al Señor y me ha dicho esto. Los discípulos de Jesús, para Jesús eran sus hermanos. Cuando nosotros estamos en comunidad, y yo, por ejemplo, cualquier sacerdote dice, queridos hermanos, no es que somos hermanos de sangre, no es que somos hermanos biológicos, somos hermanos porque todos somos hijos de un mismo Padre que es Dios. ¿Por qué acusar a María de algo que ella no es en ninguna forma, no quiero decir la palabra culpable, pero sí, es decir, en que ella se ha envuelto? ¿Por qué ese empeño? Yo sé por qué ese empeño. Porque la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que la serpiente se abalanzará contra el talón de la mujer. ¿Y quién es la mujer? María Santísima. Y por eso tanta gente desafortunadamente habla como habla de la Virgen María. Si de mi madre hablaran una milésima parte de lo que hablan de la Virgen María, yo estuviera supremamente enojado. Pobre Jesús. Decimos que amamos a Jesús, pero despreciamos a su madre. Que Jesús puede entrar a nuestro corazón, pero María Santísima no. ¿Cómo te sentirías tú si alguien te dice eso de tu mamá? El teléfono para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que no se vayan, hermanas y hermanos, por favor, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos, que tengan una bendecida época de Cuaresma, de verdad, y que luchen, hermanos, a capa y espada, como dicen por ahí, para que Jesucristo llegue a ser el centro del Señor, el amo, el dueño y el rey de sus vidas, y de la mía también. Oren por mí también, como yo estoy orando por ustedes. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me han dicho que no debo confiar en la Virgen María, Ay, otra vez. ni debo pensar que ella puede interceder por mí ante Dios. Ay. ¿Es cierto esto? Ayúdeme, por favor. También dicen que rezar el Ave María es idolatría hacia ella. ¿Qué hay de cierto? Patricio. Ay, Patricio. Bueno, tenemos que, San Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, predica a tiempo y a destiempo, y sigue predicando y no te canses de predicar. Porque cómo han sembrado veneno en los corazones de tantos hispanoamericanos, Dios mío, es increíble.
increíble. Pero culpa hasta cierto punto es nuestra, porque no nos hemos formado en las cosas de Dios. Hemos sido cristianos de rutina, cristianos porque abuelita y abuelito eran cristianos, católicos y nosotros también, pero no conocemos la fe. Y por lo tanto, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, cualquier viento de doctrina nos lleva al error. Efesios 4, versículo 14. Es tremendo pensar que los hermanos que hablan así de la Virgen María y decir que es idolatría rezar el Ave María, entonces están diciendo que Dios es un idólatra. Y esto es una blasfemia. Decir que Dios es un idólatra. ¿Por qué? Porque es Dios, a través del ángel Gabriel, quien primero anuncia a María. ¿Y cómo anuncia a María? ¿Qué es lo que le dice el ángel a María? Vamos entonces, por el amor de Dios, vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, versículo 28. Alégrate tú, la amada y favorecida. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y es lo que decimos al principio de la Ave María. Dios te salve María, Dios te saluda María. La palabra salva no significa que Dios la salva, aunque Dios la salvó, Jesús la salvó. Es decir, Jesús previno que María cayera en el fango del pecado, hizo que María no cayera, pero María tuvo que acceder. Y María fue exenta de pecado. Nosotros hemos caído y el Señor nos ha redimido, nos ha levantado, nos ha sacado de la basura, de la miseria en que hemos estado metidos. María no tuvo que pasar por eso. María es inmaculada, sin manchas, sin arrugas. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que nacer en un vientre puro, inmaculado. Si no, Jesús se hubiera infectado con el pecado de María. Y Dios no se puede infectar con el pecado de nadie, porque Dios es perfecto y puro. El caso es que es el ángel hablando en nombre de Dios quien saluda a María de esa manera. Y ese es el saludo que tenemos en el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Eso es. Es decir, de entre todas las mujeres, María es la escogida, es la favorecida de Dios. Es la llamada a ser la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. El Dios hecho hombre, el Dios engendrado en el vientre puro y santo de María Santísima, que recibe todo de la Virgen María. Recibe la vida, ese que es vida, recibe la vida de María Santísima, la vida humana. Por eso decimos que María es la hija del Padre, María es la madre del Hijo, y María es la esposa del Espíritu Santo. Y después la segunda parte, la primera parte de la Ave María, lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 41 en adelante. Dice la palabra de Dios, ella, es decir, María, fue a casa de su parienta Isabel. Y dice la Santa Biblia que al oír Isabel el saludo de María, el niño, es decir, Juan Bautista, dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Imagínense, María comunica lo que tiene. Y lo que tiene María es amor puro de Dios, Espíritu Santo. Isabel se llena del Espíritu Santo y exclama a voz alta, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí está. ¿Cómo decir entonces que recitar la Ave María es idolatría? Cuando es la primera parte, es Dios mismo a través del ángel anunciándole a María que ella es la amada y favorecida de Dios, que ella es bendita entre las mujeres. Y eso es precisamente lo que enfatiza Isabel en la segunda parte de la Ave María. Bendita tú eres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Hermanos, por el amor de Dios, tengan mucho cuidado, porque hay muchos falsos profetas en este mundo. Tal vez lo hagan con buenas intenciones, yo no sé, pero que están sembrando división y error, lo están haciendo.
Tenemos en este momento un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, tengo muchas preguntas, pero primero, deme su bendición. En la última cena, Jesús mencionó 2 rituales para conmemorar el día en su nombre, el pan y el vino. ¿Por qué al momento de la Eucaristía solo le dan a uno el pan y el sacerdote toma los 2? No me salga, por Dios, que mucha gente es alérgica o no toma alcohol, porque entonces, ¿dónde está la transubstanciación? Anónima desde Venezuela. No lo voy a salir con eso, Anónima. No lo voy a hacer, aunque pudiera, pero no lo voy a hacer. Es decir, eso sería harina de otro costal, como dicen. Pero bueno, es que hay 12 Eucaristías, estimada Anónima, 12 Eucaristías que Jesús celebra. La primera Eucaristía la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19 y 20. Y leemos lo siguiente, comenzando con el versículo 19. Después tomó pan. ¿Quién tomó pan? Jesús. Y dando gracias, la palabra Eucaristía significa gracias en griego, se lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y después de eso, dice la palabra de Dios, hizo lo mismo con la copa, después de cenar, diciendo, esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre. Esta es la primera Eucaristía, la última cena. Tiempo antes de que Jesús fuera llevado al suplicio de su pasión, a su crucifixión y después a la gloriosa resurrección. Jesús da su cuerpo y da su sangre. Pero tenemos que entender también que cuando nosotros recibimos en la Eucaristía la hostia consagrada, estamos recibiendo la totalidad de Jesús, la totalidad de Dios. Estamos recibiendo el cuerpo de Jesús, estamos recibiendo la sangre de Jesús, estamos recibiendo el alma de Jesús, estamos recibiendo la humanidad de Jesús y estamos recibiendo la divinidad de Jesús en esa hostia consagrada. Ahí está todo. Ahí está todo. La segunda Eucaristía, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 30. Ustedes se saben bien ese pasaje, estoy seguro. La experiencia de los 2 discípulos camino a Emaús. Iban dándole la espalda a lo sagrado. Iban dándole la espalda al templo. Iban cabizbajos, tristes, deprimidos. Es en quien ellos habían puesto su esperanza, que era Jesucristo. Los había defraudado porque supuestamente Jesús estaba muerto. ¿Y saben una cosa, hermanos? Dice la palabra de Dios que Jesús caminaba con ellos. Gloria a Dios. En los momentos en que te sientes defraudado, triste, deprimido, sin fuerzas para seguir adelante, cuando sientes que ya nada vale la pena, que ya para qué seguir luchando, perseverando, cuando sientes que ya Dios no te escucha, que Dios no te oye, es cuando Dios más cerca de ti va a estar. Qué hermoso. Porque es cuando tú no puedes que Dios con más fuerza va a poder en ti, si te dejas. El caso es que Jesús comienza a hablarles a ellos de todo lo que se refería de Él en las Sagradas Escrituras. Y después ya cuando Él hace el intento de irse, ya estaba cayendo la noche, aquellos 2 discípulos lo invitan a cenar con Él. Pues a quedarse con Él. Y es precisamente en ese contexto de esa cena, nos dice la palabra de Dios, que Jesús celebra la Eucaristía. Y nos dice entonces que, versículo 30, mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, está celebrando la Eucaristía, lo partió y se lo dio. Solamente el pan. No había vino consagrado, no había sangre, solamente el pan consagrado. Dice, en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque ya no estaba fuera de ellos. Al ellos recibir el pan de vida, recibir la Santa Comunión, ya Jesús estaba dentro de ellos. Qué hermoso. Bendito sea Dios.
Entonces recibamos nosotros el pan consagrado y el vino consagrado, o recibamos solamente el pan consagrado, estamos recibiendo la totalidad de Jesús, la totalidad de Dios. Bendito sea el Señor. B, no le hablé acerca de ninguna otra cosa. Tenemos en estos momentos una llamada vía telefónica de Carmen de California, que estuvo en el último peregrinaje donde fuimos, pues estuvimos en Grecia, estuvimos también en Turquía y estuvimos en Tierra Santa. Así que Carmen, el Señor te bendice. Qué gusto tenerte. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, mija? Buenas tardes, Padre Núñez. Buenas tardes, mija. Qué gusto que me conteste mi llamada. Con todo gusto, Carmen, con todo gusto. Es un placer. Es un placer muy grande para mí y decirle que el viaje fue maravilloso. Bendito sea Dios, que me alegro. Con ganas de volver a ir. Pues sabes que vamos a tener una Fátima en octubre del 15 al 25. Vamos a estar en Lisboa, vamos a pasear en barco, vamos a ir también pues a Fátima. Vamos a estar unos 2 días y medio o 3 días, no me acuerdo, en Fátima, ya que este es el año de la aparición número 100 años de la aparición de nuestra Santísima Virgen, la Siempre Virgen María, y después vamos a ir a Tierra Santa, así que si nos quieres acompañar, más que bienvenido. Y todos ustedes que nos están escuchando, pues también, bienvenidos. Adelante, Carmen. La pregunta es que mi hija quiere saber, cuando nosotros nos expresamos de una persona que ya se murió, yo siempre les digo, no hables mal porque esa persona ya está juzgada por Dios. Amén. Y ella me contestó, entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios nuestro Señor nos va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Así es. Y ya estamos juzgados de Dios, ¿por qué va a venir a juzgar a vivos y a muertos? Muy interesante la pregunta. Dile a tu hija que es una pregunta muy, muy bien expresada. El problema es que tu hija está pensando como ser humano. Es decir, el ser humano vive en el tiempo. Tenemos el pasado, tenemos el presente y tenemos el futuro. Pero Dios está fuera del tiempo. Es decir, lo que es pasado para el ser humano es presente para Dios, y lo que es futuro para el ser humano es presente para Dios. Quiere decir que Dios lo abarca todo. Entonces, cuando una persona muere en cualquier época o tiempo de nuestra historia, de la historia del ser humano, pues es el presente para Dios. Y es cuando esa persona muere que es juzgada por Dios. Y es en ese momento cuando esa persona tiene el juicio final, no solamente el juicio personal, pero el juicio universal. Porque en ese momento, ya sea pasado para el ser humano, futuro para el ser humano, presente para el ser humano, es el presente para Dios. Entonces, Dios va a juzgar en un futuro dentro del contexto de los puntos de referencia del ser humano en relación al tiempo, pero Dios, que está fuera de esos puntos de referencia y está fuera del invento del ser humano, que es el tiempo, pues es en ese preciso instante que juzga. Por eso es que Jesús le dice al supuestamente buen ladrón, a Dimas, hoy mismo, porque para Dios no hay futuro, hoy mismo, aunque tenga que pasar un montón de tiempo en purgatorio, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy pasando por unos momentos muy difíciles de mi vida. Perdí a mi esposo y mi niña de 9 años. Mi único consuelo es Dios, que todo lo puede. Padre, ¿será que después de la muerte volveré a ver a mi familia? ¿Será que mi niña está en los cielos? Gracias por su atención. Dios lo bendiga. Marta Cecilia, desde Colombia. Marta Cecilia, muchísimas gracias. La palabra de Dios, y cuánto lo siento que hayas perdido a tu hija y que hayas perdido a tu esposo también. Pero una cosa como que me llama la atención profundamente, y es que no has claudicado en tu fe, que te has mantenido firme. Y qué testimonio de vida cristiana para tantos de nosotros el darnos cuenta de que cuando uno tiene a Dios en su corazón, uno vence tempestades y tribulaciones y momentos bien difíciles. Yo te felicito de todo corazón. Yo no sé cómo hay personas que pueden decir, yo no creo en Dios, y sobrepasar los embates de la vida. No sé, no me explico. Por eso hay tanta gente
que está mal en todo el sentido de la palabra. Por eso hay tanta gente en tantas oficinas de psiquiatras y psicólogos, por eso hay tanta gente deprimida que no sale de la depresión, por eso hay tanta gente que siente que la vida no tiene sentido, y muchos de ellos pues se la quitan, ¿no es cierto? Pero yo te felicito a ti, porque has perdido personas tal vez que son entre las más importantes de tu vida, y sin embargo ahí estás, de la mano del Señor, de la mano del Señor. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, y es lo primero que quiero compartir contigo, y dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Todo pasa para bien de aquellos que amamos al Señor. No que Dios mande la prueba, porque también el apóstol Santiago habla de que Dios es bueno, no hay mal en Dios y por lo tanto Dios no manda ninguna prueba, pero Dios las permite. Y Dios en alguna forma utiliza esos momentos de tempestad, de tribulación para nuestro bien. Entonces, qué bueno, porque eso va a fortalecer tu fe. Y la nuestra también, si realmente confiamos en el Señor. Y la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4, versículo 16 dice que Dios es amor. ¿Cómo Dios no va a haber hecho todo lo posible para que tu hija haya podido entrar en su presencia en el cielo? Que tal vez haya tenido que pasar por un proceso purgatorio, tu esposo también. ¿Y por qué no? Perfecto solamente Dios. Pero al mismo tiempo saber que Dios hasta el último instante de nuestra vida va a hacer lo indecible para que tu hija, tu esposo y todos nosotros podamos un día entrar en la presencia del Todopoderoso y experimentar su gloria para siempre, si así lo queremos, si así lo deseamos, si esa es la decisión que tomamos en nuestra vida. Y por eso hay la importancia de este tiempo de Cuaresma de prepararnos, ¿sí? De disciplinarnos para alcanzar la victoria final. Quiero decirles que el 3 y el 4 de marzo, con el favor de Dios, voy a estar en El Paso, Texas, en la comunidad St. Peter and St. Paul. Para más información, por favor, comuníquense con Francisco Monarres al número telefónico área 915-820-9074. Repito, 915-820-9074. Y el 18 de marzo, con el favor de Dios, voy a estar en Detroit, Michigan, en un evento diocesano en la Universidad Jesuita. Para más información, por favor, comuníquense con Chavo, así le llaman, Chavo. El número telefónico es el 313-530-0488. 313-530-0488. Y recuerden que ya muy pronto, y pues Carmen, muchísimas gracias por tu llamada. Del 15 al 25 de octubre vamos a tener este año un hermosísimo, poderosísimo peregrinaje a Portugal y a Tierra Santa. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages. La tuvimos el año pasado, excelente. Para más información, 603-941-3078. Repito, 603-941-3068 o escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com. Y escríbanos con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y también pues les invitamos para que sigan orando por nosotros y cuando puedan pues contribuyan con nosotros para que sigamos llevando al mundo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.